las personas estaban como desinteresadas, como seguía viviendo su mundo normalmente, como que nada importaba. Entonces parecía que eran vano todo lo que decía. Al final es como que estuviera hablando por hablar, pero en medio de toda esa multitud de personas había un remanente que sí estaba entendiendo esto, pero como que no se le sentía, no se le oía. Para ellos, en medio de juicio, y ocurrirá y sucederá y venía otra vez una voz de aliento, una voz de esperanza para ellos, de que tarde o temprano todo esto va a tener una recompensa para aquellos que han sido fieles. Eso era lo que hablaba. ¿Y qué decía en el capítulo 5, versículo 2? Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces ya había una profecía de que iba a salir de esa pequeña ciudad alguien que iba a ser Señor, que iba a gobernar en Israel. Había ya esa profecía desde el tiempo de Miqueas. Esta profecía luego aparece en el libro de Mateo, cuando vienen los magos, los hombres del oriente, buscando al rey que ha nacido. Por lo visto ellos eran conocedores de la palabra, ¿no? Conocedores de la escritura. Para ese tiempo nosotros deducimos de que estos hombres del oriente habrán sido discípulos de alguna escuela fundada por Daniel en Babilonia, que ha perseverado en la palabra y ha continuado con las profecías, y que ellos eran un remanente fiel que estaba entre las naciones, y que al ver el cumplimiento de la palabra venían hacia Jerusalén. Especialmente en ese tiempo ellos llegaron ante el rey diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y ese rey se turbó, era un rey usurpador, y en vez de estar contento, mandó llamar a los sabios, a los herodianos, a los sacerdotes que estaban a su servicio, para que le digan de qué está hablando estos hombres del oriente, por qué dicen así, dice que ha de nacer un rey. Y ellos le revelaron lo que la profecía decía. Según la escritura, debe de nacer un guiador en Israel en estos tiempos, y debe salir de Belén. Y después ya conocen la historia, ¿no? Él, en vez de alegrarse, mandó a sus soldados para que vayan y maten a todos los niños de ese pueblo. Bueno, así está hablando el profeta Miqueas, dándole esperanza. Tal vez esa gente que está escuchando esta palabra dirá: pero eso va a ocurrir dentro de ¿cuánto tiempo? Pero, por ejemplo, cuando yo recibo un mensaje de esperanza, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Ese mismo mensaje: hijo, no te preocupes, va a llegar el día en que nuestro pueblo va a tener esperanza. Y esa esperanza es muy importante para una persona, porque una persona que vive sin esperanza realmente es un miserable. Entonces mi hijo también, después, esa va a ser su esperanza, y le va a transmitir a su hijo, y así hasta que llegue ese cumplimiento. Ese era el objetivo, o sea, el plan. Un pueblo que no tiene, ¿cómo se puede decir?, meta, no tiene objetivo, no tiene plan, función, propósito, vive por vivir, se corrompe, termina como hoy en día en muchos países, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere, se convierte en una anarquía total. Por eso es importante que el pueblo de Elohim siempre tenga su esperanza fijado en las promesas que se le dio a nuestro antepasado. Bueno, así terminamos este capítulo 5, ¿no? Ahora el capítulo 6, sí, ya tiene algunas advertencias un poco más fuertes, pero primero, como que a través del profeta, el Todopoderoso quiere hacerle entender algo a su pueblo. Peña tendemínala haeta PM. Va, eiko se haya po ahí pendereje, como que quiere decirle qué es lo que hice mal, qué es lo que está mal. Como que le quiere dar otra vez una chance
a su pueblo. Vamos a empezar a leer. Oíd ahora lo que ha dicho, está hablando el profeta Miqueas. Lo que dice el Eterno: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Entonces, quiere que la palabra esté como testigo, se puede decir, que estén como testigos los valles, los montes, la naturaleza. Quiere poner a la naturaleza como testigo. Esto ya habíamos visto en la escritura. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. ¿A quién le está hablando? A los montes, ¿no? A la naturaleza. El pleito del Eterno, porque el Eterno tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿A quién le está poniendo de testigo el Todopoderoso en ese momento? A través de Miqueas, a la naturaleza. Vamos a ver un poco Salmos 50. Salmo 50, versículo 1. Fíjense lo que dice acá, Salmo de Asaf. El Elohim de dioses, el Eterno, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Elohim ha resplandecido. Entonces, hay veces en las que la Escritura dice que el Todopoderoso convoca a la naturaleza para ponerle de testigo. Esto es muy importante, después vamos a ver la importancia que tiene exclusivamente en la Torah. Porque todo lo que ha creado el Todopoderoso le rinde homenaje a Él. Se le somete a Él, le obedecen en todo. Y le ha puesto ya una vez como testigo a la tierra, a los montes, de lo que está diciendo. Volvamos a Miqueas. Solamente ese texto quería ver. Continuemos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Oíd ahora lo que el Eterno levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Eterno, porque el Eterno tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Va a haber ¿cómo se puede decir pleito? Juicio, así como un juicio, ¿saben? A esa cuerda va un abogado, testigos, voy a declarar tal cosa, voy a decir que ha hecho tal cosa, voy a poner argumentos para que no se diga que el Todopoderoso lanzó castigo sin que haya argumentos lógicos, argumentos válidos. Entonces, ¿a quién le pone como testigos? A la naturaleza. Ellos son testigos de lo que voy a hacer, lo que voy a decirle a mi pueblo. Es un pleito entre ellos dos. Vamos al punto 2. Algunos textos. Deuteronomio 30. Justamente en la Torá estaba escrito este punto. Esto que está hablando Miqueas ahora no es algo que él está inventando. Es algo que ya se estableció en el tiempo de Moisés. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Eso está en Deuteronomio 30, ¿no? Ahora versículo 16. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Elohim y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos. Y el Señor su Elohim los bendecirá en el país que van a ocupar. Fíjense lo que está diciendo la carta magna de los hebreos. Pero si no hacen, versículo 17, caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses, otras fuerzas, para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en ese mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar. Fíjense, esto es clave. La Torá le está advirtiendo, no van a estar acá, van a ser expulsados. Estamos a previas de la expulsión de Israel
de las 10 tribus del norte por los asirios y a unos 100 años de la expulsión de los de Judá por los babilonios. Y la Torá está hablando de esto. Entonces se está viendo lo que la Escritura está diciendo. Después de haber cruzado el Jordán, en este día pongo al cielo y a la tierra, montes de Israel. A ese lugar, todo eso que estaban ahí alrededor, le pone el Todopoderoso, dice, por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. En la Torá sale que hay un testigo contra el pueblo de Israel. ¿Cuál es el testigo? La tierra, los montes. Ellos siempre van a estar ahí. Ellos no se van a ir a ningún lado. Puede ser que los hombres pasen, pero los montes, la naturaleza va a estar ahí para testificar de que lo que Elohim habló era cierto. Y dice en la Escritura que mientras no pasen el cielo y la tierra, ninguna de sus palabras pasará, dicen. Todo será hecho así como fue dicho. ¿Quién dijo esta palabra? Yeshua, ¿no? Yeshua dijo. Él mismo lo dijo. Bueno, volvamos a Miqueas. Continuemos, ¿no? Vamos entonces, hoy cota la pleito, ¿no? Dice, pleito del Eterno, porque el Eterno tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Imagínense de que nos presentan ahí en el banquillo del acusado y el testigo va a ser todo lo que está a nuestro alrededor. Los cielos que siempre están debajo, encima de nosotros, el aire, los montes, la tierra, el país que le dio como herencia, va a ser testigo de que no cumplieron esta palabra y les va a acusar. Ahora, versículo 3, pueblo mío. Acá ya anuncia que va a haber pleito, ¿no? Pero miren el versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Ven cómo hay un cambio de tono? Como que voy a pelear contigo, voy a hacer pleito, voy a usar a los montes y a la tierra como testigo, pero antes te quiero decir algo. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué cosa, qué mal yo te hice? Para que, recuerden que cuando Miqueas está hablando, él está hablando del corazón del Todopoderoso. Es como decirle, ¿qué es lo que Elohim le ha hecho para que tan terriblemente le desafíen de esta manera? Tan terriblemente le declaren luego la guerra. Le hizo faltar algo y ahora le va a decir todas las bendiciones que le ha dado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Le está nuevamente recordando, que P era, que ustedes eran esclavos. Ustedes estaban destinados a vivir, usted y su hijo como esclavos eternamente. Yo los liberé, los rescaté. Y ahí volvemos otra vez a la festividad de panes sin levadura, a la recordación de Pesach, cuando ellos fueron librados del ángel de la muerte, cuando ellos hicieron un pacto con el Todopoderoso a través de la sangre, y cuando ellos cruzaron el mar Rojo, ¿no? Por un milagro tremendo. Cuando estuvieron 40 años en el desierto siendo alimentados por el Todopoderoso. No se acuerdan, pero de dónde ustedes han salido. Siempre nosotros cuando tenemos ese pensamiento de que el Todopoderoso no está, no hay nada, tenemos que recordarnos de dónde hemos salido, quiénes éramos. Tenemos que recordar siempre eso, que habíamos sido rescatados. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí, te rescaté. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Vamos a ver el punto 4. Vamos a ver Ezequiel 20. Diles esto, dice el Señor. Cuando elegí a Israel, hice un juramento a sus descendientes y me manifesté a ellos en Egipto.
Solamente les juré, yo soy el Señor su Elohim. En ese día me comprometí a sacarlos de Egipto y llevarlos al país que yo les había buscado. Fíjense lo que está diciendo esto también al profeta Ezequiel en tiempos ya de cautiverio. Y a llevarlos al país que yo les había buscado, un país donde la leche y la miel corren como el agua. El país más hermoso de todos. Y a todos, sin excepción, les ordené que se deshicieran de sus detestables dioses y que no se mancharan con los ídolos de Egipto, porque yo, el Señor, soy su Elohim. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No se deshicieron de sus detestables dioses, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Yo pensé en descargar mi ira contra ellos y en castigarlos en Egipto hasta que mi furor quedara satisfecho. Así pensó. Claro que este texto continúa, ¿no? Si ustedes pueden leer más, después dice, pero finalmente desistí de hacer eso. ¿Recuerdan que le había dicho a Moisés, voy a acabar con este pueblo, y haré un nuevo pueblo? Pero Moisés intercede. Entonces, estamos viendo cuántas veces el Todopoderoso les habla acerca de la libertad que ellos recibieron por medio de su mano poderosa, pero cómo deciden rebelarse, deciden oponerse y deciden hacer lo que al Padre le desagrada. Continuemos. Versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias del Eterno. Ahora le vuelve a hacer recordar lo que este rey Balac, rey de Moab, había pedido a Balaam, que era un profeta del Eterno, pero a su manera, le había contratado para que maldiga a Israel, para que eche maldición sobre ellos. Y el Todopoderoso puso otro corazón en Balaam, para que diga otras palabras. Sin importar, esto es importante, sin importar la manera en que estaban viviendo en ese momento los israelitas. Más arriba, cuando vimos a Ezequiel hablaba de que ellos, a pesar de que el Todopoderoso le dijo que dejen sus vanidades, dejen sus ambiciones que habían heredado de Egipto, ellos no dejaron, fueron rebeldes. Y más abajo habla, acuérdense también, lo que Balac le pidió a Balaam para que hable de ustedes. Balac le pidió a Balaam, mira, este pueblo comete muchos errores, mucha falta, no cumple la palabra que su Elohim le dice, acúsalos ante él. Dale una advertencia, o sea, dale un pedido a tu Elohim de que este pueblo no hace lo que debería hacer, entonces tiene que caer sobre ellos maldición. O sea, lo que Balac quería es que Balaam sea un acusador ante Elohim. Así, Señor, tú le diste mandato a ellos para que vivan así, pero ellos son así, que les acuse, que tenga razón el Todopoderoso para castigarles. Pero antes de que esa acusación salga de la boca de Balaam, Elohim ya puso otra cosa en su boca. No es que Balaam no quería acusarle. Balaam quería acusarle, pero ¿se acuerdan que Dios le advirtió? Está bien, vete con ellos, pero lo que yo ponga en tu boca vas a hablar. No vas a hablar lo que vos querés hablar. Y en esa condición, ¿se acuerdan de esa parte? El número 22, pueden leer todo el capítulo 22-23. Entonces, esa es la estrategia de Dios. Quiere decir que, estamos analizando esto, que Balaam tenía razón. Balac tenía razón.
Lo que iban a hacer ellos era con razón. El problema es que Elohim eligió a su pueblo y nadie puede maldecir a su pueblo. Esa era la diferencia. ¿Entienden acá? Por eso le estaba haciendo recordar. Acuérdense, estos hombres tenían razón contra ustedes, pero yo cambié eso, porque ustedes son mi pueblo. Y contra mi pueblo solamente yo puedo hacer juicio. Amén. Pero increíblemente el pueblo no valora estas cosas. No entiende. Para que podamos entender. Dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor de Sitín, de Gilgal? Y vamos a ver el punto 5. Puede ser que ya aparezca esa palabra. Números 23. Les recomiendo que puedan leer números desde el 22 y el 23 para entender toda esta historia, ¿no? Dice, ¿dónde Elohim se le apareció? Balaam le dijo, he preparado 7 altares y cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces el Señor puso en labios de Balaam lo que tenía que decir y le dijo, regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de todos los jefes moabitas. Entonces Balaam pronunció esta profecía: desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel. Deséale el mal al pueblo de Jacob. Fíjense. Maldíceme quiere decir, pedile, ya que vos sos profeta del Altísimo, pedile que se desprenda de ello. Porque hay palabras que dicen que si no cumple, si no hace lo que dice la Escritura, lo que dice el Todopoderoso, me voy a desprender, me voy a desligar de ustedes. Hazle recordar a Elohim esas palabras. Vamos, hacer funcionar lo que tenés que hablar. Pero aunque Balaam quería decir estas cosas, Dios le puso otra cosa en su boca. No podía hablar. ¿Entienden, no? Dice, pero ¿cómo maldecir al que Elohim no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Ahí está. Si el Todopoderoso no decide apartarse de su pueblo, no importa lo que vos digas contra ellos. No, pero son corruptos, son desastres, son unos rebeldes, son unos paganos, son herea. No importa. Si Él no decide apartarse, o sea, maldecir a su pueblo, ninguna persona, ningún pueblo, ningún nada tiene el poder para hacerlo. Amén. Sí, hay que tener en cuenta este punto. Desde estas altas rocas, versículo 9, números 23, ¿no? Puedo verlo. Desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Eso está saliendo de la boca de Balaam porque Elohim le está poniendo. Él no ve. Ahí estaba Corea, ahí estaban los rebeldes, ahí estaban todos los malos ahí. Elohim no veía eso. Elohim veía un pueblo apartado. Tenía otra visión. Son como el polvo. ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Esto está saliendo de la boca de Balaam. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú te has puesto a bendecirlos. Así le dice, ¿no? Yo te traje para que les acuses, pero no sale eso de tu boca. No puede salir de tu boca eso. Y Balaam contestó: habíamos quedado que yo diría solamente lo que el Señor pusiera en mis labios. Números 23, versículo 17. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de los jefes. ¿Esto ya leímos? Es repetido, ¿no? Sí, es repetido. Sí. Bueno, solamente este punto para entender lo que había ocurrido. Entonces, volviendo a Miqueas, ¿qué tiene que ver, no? ¿Por qué le hace recordar
Elohim al pueblo en tiempo de Miquea este acontecimiento. Nadie nunca ha podido dañarles ni echar maldición contra ustedes. Si ahora va a venir juicio contra ustedes, es por su propia culpa. No le vayan a culpar a nadie. Nadie puede desear o planear mal contra Israel si Elohim no permite. Entonces, a pesar de tener esa tremenda bendición como pueblo del Todopoderoso, ustedes han decidido olvidarse de mí. Han decidido menospreciarme. Han decidido buscar los dioses paganos. Qué extraño, no le entiendo a ustedes. Dicen, pero no le entiendo, pero esa palabra iba y había un remanente que recibía esto. Sí, Señor, sí, Señor. Y por ello otra vez el Todopoderoso avanzaba. Continuemos. Versículo 6. Ahora, lo que pide Adonai. Ahora, una vez que va esta palabra, me imagino, ¿no?, que cuando estaban escuchando mucha gente, eso yo estoy deduciendo, tenía como remordimiento. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista también hablaba fuerte? Arrepentido, ya el hacha está puesta, todo árbol que no da buen fruto será cortado y tirado al fuego, bla, 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 le decía, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué haremos? Le decía, ¿no? Señor, ¿qué haremos, Juan? ¿Le hablaban o no? Empezó a haber cambio en algunas personas. Claro, seguían algunos siendo retobados y orgullosos, pero algunos cambiaban. Y para esas personas iba lo que tenían que hacer. El que tiene 2 abrigos, dale al que no tiene. El que tiene esto, el que está como funcionario público, no cobre más de lo... Así le empezó a hablar, ¿no? Le empezó a decir qué tiene que hacer. Es interesante ver, ¿no? Puede escuchar el juicio, puede ver la sentencia, puede entender tu culpa, pedir, Señor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para dejar de vivir de esta manera? Y ahí viene la respuesta del Todopoderoso. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno? O, como algunas versiones dicen, ¿cómo me presentaré ante el Eterno? ¿O de qué manera voy a estar delante de Él? ¿Y adoraré al Elohim Altísimo? ¿De qué manera debo presentarme ante Él? ¿Cómo tengo que estar delante del Todopoderoso? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? Es lo que hacía la gente en esa época. Cuando quería que toda la gente vea que Él era un fiel servidor, traía el becerro, traía las ofrendas requeridas para el sacrificio. Pero sabemos que en Isaías capítulo 1 dice que se cueraima la pende sacrificio. Así le dice, ¿no? Estoy harto, estoy cansado. Bueno, está preguntándose, ¿de qué manera me presentaré ante el Eterno? Dice. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año, como normalmente manda la ley? ¿Eso es lo que quiere el Todopoderoso? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Porque también se usaba el aceite para ciertas ofrendas. 10,000, ya tan exagerado, arroyos de aceite. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Y por qué sale esta palabra? Porque llegó el colmo de Israel a pensar que si ofrecía a su primogénito a los dioses en sacrificio, ellos iban a ser bendecidos. ¿Sabían que hasta ese colmo se llegó? Ustedes pueden escuchar, pero qué terrible. Pero en aquel tiempo eso era normal. Israel llegó hasta ese colmo. Bueno, está hablando entonces todos los ámbitos, desde el más espiritual posible hasta el más pagano posible, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, no, pero yo no hago como los paganos. Nosotros nos presentamos así con la oración oficial, o con la vestimenta oficial, o con el nombre oficial, o con, no sé qué sería, con la Biblia oficial, porque está la Biblia pagana, la Biblia K2, está el celular K2, la Biblia K2, está, no sé. Yo me presento con lo oficial. Ustedes se presentan con el nombre de Jesús, el nombre de Dios, eso es pagano. Todo entra acá. Todo entra acá. ¿Me entienden, no?
No sirve ninguna de estas maneras. Bueno, está diciendo si de esa manera me voy a presentar. Oficialmente como el Padre establece, o la manera más pagana posible, así me voy a presentar. Y vamos a ver qué dice más abajo. Es importante entender. A un pueblo que estaba ya mezclado. En Israel del norte había quienes adoraban a Elohim a través del becerro de oro. Había quienes adoraban a Baal, porque todavía había gente que creía en Baal. Había quienes leían la Torá, pero creían a su manera. Toda una mezcla había en Israel del norte. Y en Judá se estaba siguiendo la misma manera. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti. Y atiendan bien esto. Solamente, dice. ¿Qué pide el Eterno de ti? ¿Qué pide el Eterno de ti? ¿Qué pide el Eterno de ti? ¿Todo lo que estaba arriba? No. Solamente hacer justicia, amar, misericordia y por último, humillarte ante tu Elohim. Hacer justicia. No vaya a hacer cosa que perjudique a los demás. No vaya a hacer cosa injusta. No vaya a tratarle injustamente a una persona. Decirles cosas que no se merece, porque a vos te parece que está mal. A mí no me gusta su vida y le voy a decir, le voy a cantar las 40, porque a mí no me gusta cómo anda. ¿Sabes? No es justo. Menospreciarle a alguien porque vos crees que está andando mal, porque a vos te parece que hace mal. Cuidado. Después, misericordia. Hacer justicia y amar. ¿Qué es amar? Servir. Amar es servir. Yeshua dijo, en esto conocerán o les conocerán como mis discípulos. Tengan servicio, amor unos a otros. No estén esperando el mal para otra persona. ¿Qué pensaban en aquel tiempo los fariseos? Tenemos que ver la manera de entregar a este tipo, de matarle. Así ellos pensaban. Mal corazón cada momento. Mala intención en sus vidas. Está diciendo. Y después, humildad, misericordia y humillarte ante tu Elohim. Reconocer, humillarte es reconocer, me equivoqué, vengo a fallar. Me doy cuenta que no estaba caminando bien. No, lo único que yo no acepto es que me haya equivocado. Qué bárbaro. ¿Están entendiendo estos puntos, no? Pero el pueblo no, el pueblo quiere presentarse con la mejor oratoria posible, la mejor ofrenda posible, la mejor forma posible de... Parece que cuando es más litúrgico o más... ¿cómo puedo sacar? Representativo por algunas cosas, está mejor. Como decir, mientras más uniforme K2 tiene, parece que está más cerca del cielo. Esa es la realidad de hoy en día. Vamos a ver, pues sigue, esto no termina acá. Vamos al punto 8. Ahí sí, el Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno? ¿Y qué es lo que Él espera? Esa otra versión de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Elohim. Eso es en otra versión. Vamos abajo. Dice aquí, otra versión, ¿no? Pero ya Elohim te ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Elohim quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Elohim. Otras versiones, ¿no? Ahí terminó. Estamos entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo lo que el que ya con varias versiones no hay duda. Vamos a ver lo que Yeshua dijo, Mateo capítulo 5. ¿Qué habló Yeshua de este punto? Mateo capítulo 5. Estaba guiando a sus discípulos, enseñando en el monte a sus discípulos cómo ser realmente mis discípulos. Y dice, versículo 5, bienaventurados, dichosos. Dichoso quiere decir bienaventurado. Dichosos los mansos, los hombres que no crean conflicto, los hombres que están dispuestos a escuchar, eso es manso. Hombres que están dispuestos a aprender, a entender. Porque ellos recibirán, ahí dice, la tierra por heredad. ¿Quiénes son esos? Los mansos. ¿Quiénes son los mansos?
Yo te quiero, no quiero aprender. No necesito que me enseñes nada. Yo también tengo mi entendimiento. Vos pensás que vos sos el único que sabe todas las cosas acá. Yo pensé que nada. Se va a debatir en el día ahí. Va a ir a la ¿cuál es la Biblia? Ese es manso. No, ¿verdad? Bueno, entonces está dispuesto a aprender. Voy a escuchar, voy a atender. Si por ahí lo que escucho es bueno, entonces agarro para mi vida. Pero a la persona que se cierra a todos, no, esto no quiero escuchar, no. Lo contrario de manso que es. Arisco, ¿no? Hay gatito que vos le tocás así, es buenito, hay gato que le toca y te araña así, ¿no? No, es manso, o perro que te quiere morder. Dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de que se haga lo correcto, así podemos decir, de justicia, de que la gente haga las cosas como debe ser. Cuando vos tenés el deseo de que se haga lo justo, de que no se incumpla, de que no se le mienta, no se le engañe, no se le robe a las personas, son una persona dichosa, son una persona bendecida, bienaventurada, como dice la Escritura. Yeshua está diciendo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué misericordioso? Tiene compasión de la persona. No es que, no, está bien que le pase eso, merecía luego, le hacía falta lo de ese castigo. Entonces cuando a vos te haga falta también, verá nomás también. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Elohim. ¿Qué significa esto? Los que con corazón puro y sincero le sirven a su Elohim. Lo que está diciendo ahora Miqueas, lo que pide el Eterno de nosotros. Yeshua viene a confirmarle a sus discípulos. Tengan un corazón sincero, no un corazón falso, hipócrita. No se presenten acá como los mejores rabinos, pero por dentro son sepulcro blanqueado. Terrible, ¿no? Isaías 66. Isaías 66. Versículo 2. Dice, y atiéndanme acá, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que cuando escucha mi voz, dice la palabra del Eterno, dice así, eso es primordial. Ahora, miren lo que dice el 3. Recuerden que Miqueas era súbdito de Isaías, así que el maestro va a resumir mejor. No es que va a resumir, va a exponer mejor. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, burlas, ¿no? Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, no importa todo su sacrificio. Cuando ustedes están sacrificando, están derramando sangre de animal de becerro, para mí es sangre de cerdo, es sangre de perro. Así está hablando. Qué fuerte eso para la gente de aquella época, ¿no? Si nosotros estuviéramos en tiempos de Isaías, ¿creeríamos que él está burlándose de las ordenanzas del Padre o no? ¿Así creeríamos o no? ¿Vos estás rechazando entonces lo que el Padre ordenó? Todo esto que estamos haciendo son ordenanzas del Padre. Bendito sea su nombre. Pero ¿él de qué está hablando? Ustedes hacen eso, pero ¿cómo viven? ¿Cómo actúan con las personas? ¿Para qué tienen que ustedes hacer estas bendiciones? Para acercarse a Él hacia las personas. La única manera de entender que vos estás haciendo lo que el Padre quiere es cómo le tratás a los demás. No hay otra forma.
ni aunque haga, ni aunque te parezca el más espiritual de los espirituales, pero tu trato con los demás es áspero, arisco, entonces tus sacrificios, tu ofrenda, tus oraciones son como si estuvieras ofrendando a perros. Volvamos a Miqueas. ¿Dónde estamos? 8, ¿no? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Elohim. Versículo 9. La voz del Eterno clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien te lo establece. Me falta ver un texto en la Torah. Buscaba un poco Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Esto de que ¿qué pide el Señor de ti? Ya estaba ya en la Torah. No es algo que está inventando también, ¿cómo se llama? Miqueas, ni que lo está confirmando Yeshua. Estaba ya en la Torah. 10, 12. A ver. Sí. Vamos a esa versión. Entrar en el punto 12. Quiero mostrar una versión más mejorada. Sí, lo que Elohim exige. Y ahora, israelitas, esto es la Torah, Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide de ustedes el Señor, su Elohim? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Tengan en cuenta que del Señor su Elohim son los cielos y lo más alto de los cielos de la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor prefirió a los antepasados de ustedes y los amó, y después escogió a los descendientes de ellos, que son ustedes, de entre todos los demás pueblos, tal como se puede ver hoy. Pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos, no puercos, tercos, ¿no? Terco. Porque el Señor su Elohim es el Elohim de dioses y el Señor de señores. Él es el Elohim soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero, y que vive entre ustedes. Ustedes pues amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Continuamos. Honren al Señor su Elohim y adórenlo solo a Él. Séanle fieles, y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo en su nombre, porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es su Elohim, que ha hecho por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto. Cuando los antepasados de ustedes llegaron a Egipto, eran solo 70 personas. Pero ahora el Señor su Elohim los ha hecho aumentar en número como las estrellas del cielo. Entonces, lo que Miqueas está diciendo, lo que Yeshua está confirmando, ¿la Torah lo reafirma o no? Exactamente. Moisés, los profetas y los apóstoles. El que no tiene este fundamento, entonces no entiende la familia, no está en la familia, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Continuemos. Bueno, ¿qué dice acá entonces? Volvamos a Miqueas. La voz del Eterno clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Dice si eso se tiene que hacer, ¿no? Vamos al punto 9. Miqueas 6, volvemos a Miqueas 6, ¿no? El Señor está llamando a la ciudad y es sabio oírle con reverencia. Otra versión, ¿no? Escuchen, pueblo y consejeros de la ciudad. Entonces, si dice estas cosas, Él te está llamando, ¿es de inteligente hacer caso a lo que dice? Eso está preguntando. Salmo 138, 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Una referencia de lo que estábamos viendo. Proverbios 8, 13. El temor del Señor es aborrecer el mal
el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Amós 6:8. El Señor Elohim ha jurado por sí mismo, ha declarado, el Señor Elohim de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto en ella hay. ¿Qué dice que aborrecía de Jacob? Su arrogancia. Está hablando Amós en tiempos de las 10 tribus del norte, ¿no? Miqueas también está hablando lo mismo. Los del norte se sentían muy especiales, ¿no? Ellos no necesitaban escuchar la voz de nadie. También ellos confiaban en sus castillos, en sus palacios, en sus templos. Ellos se sentían seguros porque pensaban, ¿quién puede contra nosotros? Mira nuestra iglesia como es grande. Mira el poder que tenemos. Eso es ser arrogante. El Todopoderoso aborrece eso. No gustáis. Terminemos. Ya vamos a terminar. 10, ¿no? Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Y esto es interesante. Vamos a ver por el punto 10. Israelitas, ya no voy a soportar que sigan siendo tan malvados. Todo lo que hacen me disgusta. Así está diciendo. Se hacen ricos mediante el engaño. Usan pesas y medidas falsas. Y luego amontonan en sus casas todo lo que se han robado. Está hablando de que vos analices las cosas que tenés en tu vida. Si son cosas de engaño, de robo, de mentira, que eso a él le desagrada. Me molesta la vida que están llevando, la forma en que están manejando a la ciudad. Eso estaba hablando directamente contra el norte y también ahora contra Judá. Había extorsión, había robo, había engaño. En tiempos de Yeshua mismo se vio ese acontecimiento. Continuemos. Entonces, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Pregunta, si todavía en tu casa hay cosa de hurto, de robo, se puede decir también cosa que te perjudica. Uno tiene que analizar si las cosas que tiene en su casa son de beneficio para su vida o son de perjuicio. Por ejemplo, algunas cosas que puede, para ver, no sé, los videos antiguos, ¿no? Cosas que le daña espiritualmente. Entonces uno tiene que analizar ese punto y responder esa pregunta. 11. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa? Hay que tener en cuenta esta palabra también. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Esta es la característica de Israel. Vamos al punto 12. Isaías 1, versículo 23, ¿no? Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno. Cuando se refiere a príncipes, se refiere a las autoridades eclesiásticas. Y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces está diciendo que los líderes religiosos de esa época hacían trampa, engaño, soborno. Esto es para que entendamos, cuando vos querés darte cuenta qué es pecado para Elohim, no vaya a acusarle porque no siga alguna liturgia que vos aprendiste muy bien en algún lado. Observa cómo le trata a la persona. Por eso, ni siquiera al evangélico o al católico nosotros tenemos derecho de juzgarle por tal vez algunas cosas que ellos aprendieron y no saben muy bien, pero tenemos que ver cómo se comporta con su vecino. Hay muchas veces que ese cristiano que nosotros muchas veces hasta, o sea, en la raíz hebrea, no quiere ni mencionar, ¿no? Hace muchas cosas mejores que ellos, mucho más favores, está más pendiente para ayudar al prójimo que algún súper entendido en raíz hebrea. Así que no nos confundamos, ¿no? La escritura es bien clara, ¿no? Bien
detallada para explicarnos a quién el Todopoderoso está observando. Siempre le hago recordar Rahab la ramera. Ella era ramera, era pagana, estaba en Jericó, pero el Todopoderoso vio su acción contra los espías que fueron enviados. Mientras tanto, en Israel había un hebreo de la tribu de Judá que se llamaba Acán. ¿Qué hizo? Cuando llegó a Jericó, robó y engañó, y por su causa murieron 35 hebreos. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Uno tiene título de hebreo, de Judá, pero haciendo cosas inapropiadas y por su acción perjudicando a sus compañeros. Pero otra persona que era pagana, era ramera, era de Jericó, destinada a morir, tuvo otro corazón, tuvo otro deseo. Y hasta eso mismo Yeshua nos quiso hacer entender cuando nos explica la parábola del buen samaritano. El judío vino y pasó de largo. El levita también, que estaba todo el día haciendo servicio, pasó de largo. Pero el samaritano, que era aborrecido, que nadie le quería, que era considerado como un traidor, como una mezcla, alguien que ya no tenía nada que ver con el pueblo, dice que fue movido. Ahí no funcionó ninguna regla establecida, sino simplemente la acción de ver a una persona en situaciones de necesidad, trabajó en él y le ayudó. Y eso fue lo que Yeshua quería enseñarle. Pero muchas veces esos puntos nosotros no entendemos y no vemos y nos confundimos para empezar a decir quién es bueno, quién es malo, a quién juzgarle. Hay que tener en cuenta ese punto. Amén. Bueno, miren lo que dice acá. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos, el fuerte de Israel: ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Eterno serán consumidos. Profeta Isaías ya dijo. Volvamos a Miqueas. ¿Dónde estamos? En 12, ¿no? Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso, versículo 13, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Estas son palabras que estaban en Deuteronomio 28, 29, ¿se acuerdan, no? Las maldiciones que estaban escritas ahí. Le está recordando nada más Miqueas. 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Ahora, para terminar este versículo, se acuerda de Onri. ¿Quién era Onri? El papá de Acab, uno de los reyes más terribles que ha tenido Israel, el que empezó a corromper el país, pero no fue tan terrible como su hijo Acab. Y dice acá que, fíjense, los mandamientos de Onri se han guardado, dice, y toda obra de la casa de Acab, toda obra de la casa de Acab. Vamos a ver el punto 16, con eso terminamos, para ver cuál era la obra de la casa de Acab que le está recriminando Miqueas ahora al pueblo. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, ¿no? Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri,
hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, marca un poco Jeroboam, hijo de Nabat. Vamos a pensar. Dice que a Acab les pareció muy poco, o sea, no era tanto lo que hizo Jeroboam, hijo de Nabat. Pero en la escritura, cuando ustedes ven en Reyes, cuando estudien, cada rato sale el pecado de Jeroboam, el pecado de Jeroboam, el pecado de Jeroboam, y que dice que fue uno de los pecados más terribles. Pero quiere decir que Acab sí le superó. ¿Saben por qué? Porque Jeroboam lo que hizo fue cambiar el sistema de adoración que había en Judá, que había en Jerusalén. Él cambió las fechas, cambió los sacerdotes, cambió todas estas cosas. Y estableció el becerro de oro como símbolo de adoración. Le puso el becerro de oro como si fuera el Elohim de Israel, que le sacó de Egipto. Hizo 2, en Dan al norte y en Betel al sur. Y hizo que el pueblo ya no vaya más a cumplir el mandamiento de ir 3 veces al año a Jerusalén, sino que ahí nomás ya haga sus ritos, sus servicios. Ese fue el pecado terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo pensó entonces que ahora la bendición, ahora la promesa estaba en Betel y en Dan. Y ahí lo que creó Jeroboam fue confusión. Y a ellos les gustó de esa manera y adoraron. Pero después cuando viene Acab, ¿qué es lo que hace Acab? Peores cosas. Porque en el tiempo de Jeroboam, por lo menos ellos todavía creían que el Dios de Israel era Elohim, ¿no? Todavía eso creían. Pero Acab, ¿qué hizo? Tomó por mujer a Jezabel, una bruja, ¿no? Hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, el dios Sol, en la antigüedad, el famoso Nimrod, y conocen toda su historia, ¿no? Y lo adoró, e hizo altar a Baal. En aquel tiempo, nosotros ya estudiamos la parte de Reyes, Baal empezó a adorar como capricho de su esposa, pero pasando el tiempo su esposa empezó a perseguir a los profetas, aunque eran profetas tibios, pero eran profetas que todavía defendían las causas de Israel. Los empezó a matar a todos, a perseguir, a acusar, hasta que el Todopoderoso levantó un profeta llamado Elías que vino y le encaró. Le empieza ahí la guerra, y Elías era duro, era fuerte. Nosotros estamos ahora estudiando ese punto, pero para que entendamos. Entonces, este rey metió la adoración a Baal oficialmente en Israel. La adoración oficial de la tribu del norte era ahora Baal. Y el templo, y hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Y después, hizo también acá una imagen de Aserá, una reina, una diosa, se dice que es la esposa de Baal, ¿no? La diosa Aserá, la diosa de la fertilidad. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del eterno Elohim de Israel. Entonces es terrible, ¿no? Trajo la adoración pagana que Dios le había dicho, Elohim le había dicho que no traigan, y le hizo servir a los israelitas de esa manera. Pero eso no es lo grave. Esto ya es pasado, ¿no? Estamos ya en tiempos de Miqueas, ya muchos años después de Acab. Él le está diciendo, todavía no desapareció de sus corazones esa adoración. Recuerden que el Todopoderoso había levantado un rey llamado Jehú. Jehú había exterminado la adoración a Baal, había aniquilado a todos los profetas de Baal, pero no terminó con la adoración de los becerros de oro. Continuó con esa adoración. Entonces, el problema era que ellos seguían con esta tendencia. Quiere decir que para los últimos tiempos, aunque nosotros ya hemos dejado nuestra vida antigua, muchas veces con nuestro actuar se manifiesta otra vez estos mandamientos, estas acciones. Por eso le hace recordar Miqueas al pueblo esto. Imagínense si estaba un pueblo ya atento a su
a su oratoria y le hacen entender estas cosas, es como para que el pueblo diga qué mal que estábamos. De verdad que no nos habíamos dado cuenta, Miqueas. Gracias. Antes una palabra que es el Eterno, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Es para que puedan entender su maldad y arrepentirse y humillarse. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Miqueas. Le deseamos bendiciones y hasta pronto.